Bienvenidos a esta nueva edición de Políticas de Estado, nuestro segundo programa con Ariel Crespo. Realmente hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a arrancar un poco más distendido con este REP, que realmente nos va a permitir pensar en términos de caricatura, humor, política, pueblo y Estado. Vamos a continuar analizando con Ricardo Rubier la realidad política nacional, la perspectiva de las próximas elecciones, los humores sociales y políticos, y vamos a culminar con el fiscal Delgado, un fino analista del Poder Judicial, de la justicia y de las injusticias en la Argentina. Vos sabés que en la justicia no lo quieren, ¿no? Bueno, porque dicen que es un outsider. Vos sabés que en cada ámbito del accionar... Yo prefiero que no lo quieran. Del accionar de la política, de la justicia, de la sociedad, todos aquellos que salen de lo común o que se rebelan contra el statu quo suelen ser mirados con un poquito de acidez. Bueno, ¿por qué Lamens no va en las listas? Bueno, dale, vamos. ¿Arrancamos? Sí, arrancamos. ¿Por qué no va en las listas Lamens? Bueno, se lo vamos a preguntar a él seguramente en el próximo No te escapes. Pero yo creo que hay una necesidad también de que se consolide el equipo de gobierno. Han sido 2 años difíciles con la herencia y con la pandemia, y la ciudad de Buenos Aires lo espera a Lamens en el 2023. Espero que como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo ves el cierre de las listas? Bueno, se están cerrando en estos minutos, ¿no? Que estamos haciendo el programa. Yo creo que va a haber algunas novedades, pero básicamente me parece que hay una consolidación de los 2 espacios que confrontan, los 2 bloques que confrontan, tanto en el frente de todos como en el bloque del Cambiemos, ¿no? Me parece que en ese sentido, ahí sí, en Cambiemos quizás haya más un salto de jurisdicciones, de porteños que van a la provincia de Buenos Aires y de algunos que actuaron en la política bonaerense que saltan a la ciudad o vuelven a la ciudad de Buenos Aires. Bien, empezamos entonces con políticas de Estado. Comenzando con el que a mi juicio es uno de los mejores, si no el mejor periodista, humorista, inteligente, gráfico de la Argentina. Un gusto tenerlo, aunque estemos un poco lejos. Miguel Repiso, alias Rep, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? 400 kilómetros, Ariel, 400 kilómetros, no es nada. No es nada. El mundo está afectado por una pandemia que reduce los kilómetros. Bueno, introdujiste vos el tema, ¿para qué voy a hablar yo? ¿Cómo viviste como un tipo de la cultura, como un creativo, como alguien que vive permanentemente relacionado a la gente, al pueblo y a sus conflictos? ¿Cómo viviste este año y medio de pandemia? Es una situación excepcional, una situación de guerra, ¿no? De guerra mundial incluso, ni siquiera local. Después hay como los colores locales que muchas veces son como eco de las cosas que se están probando afuera, no solo en lo medicinal, no solo en lo científico, también en lo ideológico, ¿no? Si la derecha hace tal cosa en abril del 2020, la derecha va a reaccionar en la misma temporada estival aquí, ¿no? Es como una especie de réplica de lo peor y en algunos casos de lo mejor del ser humano, cuando hay solidaridad, cuando hay Estado presente. Es decir, me parece que es una zona de nuestras vidas que va a quedar como una zona muy oscura y hay que procurar que no deje más muertos y heridos de lo que está dejando, pero me parece que es un periodo muy, muy feo, muy oscuro. Como laburo con lo contemporáneo, qué sé yo. Soy una persona que está
produciendo todos los días pan fresco, ¿no? Que se come al otro día o a las horas, y el pan es según el día, según las noticias, según la coyuntura y según la historia, y según las utopías o la esperanza o lo ominoso del camino. Así que estoy inmerso en este asunto, laburo de esa manera, pero no siempre respondiendo digamos, al clima general que es la pandemia, sino que uno también hace otros trabajos, ¿no? Literarios, ensayísticos, delirantes, pero me parece que la tonalidad de base, Ariel, es eso, es que estamos viviendo un periodo excepcional, que si no cuidamos la experiencia va a ser muy mala. Dos cuestiones. Bueno, primero, los otros días mi mujer me decía, mira, Ariel, Miguel no se metió tanto con la tragedia de la pandemia, nosotros te seguimos, te leemos, etcétera, 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 y me pareció una observación inteligente de Patricia, que no te hayas metido como todos los medios que estaban tirando fruta, por decir, como diría algún pibe, permanentemente con el tema de los muertos, los contagiados. Y eso lo engancho con lo que dijiste de la derecha. Ni bien empezó la pandemia, la actitud de la derecha fue una actitud realmente deleznable, deplorable, una actitud donde, no salga con barbijo, después fue, no se vacune, después fue, me cago en las vacunas, ahora es, si no me vacunan es porque el gobierno son unos hijos de mil, etcétera. ¿Cómo viviste esa cosa, ya que introdujiste el tema de la derecha ligado a las historietas, a las escrituras, ¿sí? y a la realidad? Bueno, es más de lo mismo, es lo que presentíamos de cómo actuaban, ¿no? Solamente que ahora el teatro está abierto, el único teatro que siempre estuvo abierto, ¿no? El teatro, el telón corrido de cómo los vemos actuar. En la derecha, o por lo menos la ultraderecha, qué sé yo, que guía a una derecha, a una clase media, es absolutamente aliada a la muerte o aliada al miedo, necesita del miedo para desplegar sus programas y sus pequeñas propuestas, que son siempre las mismas, y se disfraza de una rebeldía en estos tiempos que antes era más patrimonio como del centro izquierda, digamos, de la población con sentido crítico. Ahora parece que el sentido crítico lo tienen ellos, cuando en realidad lo que hacen es todo el tiempo patear el hormiguero cuando se está ordenando un poquito el hormiguero, porque les conviene a la larga, les conviene, digamos, siempre les conviene el miedo y la muerte, siempre fue así, siempre lo será. Y el área progresista, el área positiva, digamos, es otra historia, siempre está con la utopía, las esperanzas a favor de la vida y también contando los muertos de una manera escrupulosa, más que nada, ¿no? Como que esta zona es como la escrupulosa, es, si se quiere, la conservadora de la vida, ¿no? Es rarísimo lo que está ocurriendo. Está el teatro abierto, en la escena están todos los actores, la iluminación, el director, los directores y, bueno, y el público viéndolo por Zoom. Bueno, ahí llegó el jefe. Hola, jefe, por fin. Hola. Hola, jefe, por fin alguien con quien conversar. Para que veas, porque no somos serios. Pero viste, es en vivo esto. No me joda. El tipo entró, se sentó y ahí arrancamos. Bueno, todo suyo. No, te venía escuchando, es un atrevimiento de mi parte meterme así, seguí el ritmo. Dale, se metió con la derecha el hombre. Escuché un poquito, me quedé ahí un poquito escuchando. No, y realmente comparto con vos este tema que a nosotros nos duele, realmente nos duele la pandemia, nos duelen los muertos. La verdad, quienes tenemos compromiso con lo popular, no podemos ser indiferentes a esto. Ahora, en la pandemia, no sé si ya te habrá preguntado Ariel, en la pandemia, ¿se puede hacer humor?
No, no me preguntó porque él, viste, me lleva por otro lado. Él siempre me lleva por otro lado para que yo pise palitos, para que yo cometa las torpezas del lenguaje. Sí, claro. En cambio, vos te metés solo, no te meto yo ahí. sí, es verdad que si acuden a que yo hable, debería ser en el fondo para que yo hable del dibujo y del humor. No tengo por qué hablar como un ensayista. No puedo hablar como Ernesto Resnick, ni como Kornblit. Pero ¿viste? Uno termina poniéndose serio, sobre todo hablando con periodistas. Pero el tema es que uno no ha dejado de ser humorista nunca. Yo no he dejado de ser dibujante nunca. Me ha transformado en algunas cosas esto, pero que tiene que ver más que nada con la técnica y no con la manera de dibujar o de hacer humor. Como siempre mi tema del humor fue el dolor, no es algo novedoso. Yo como que es como natural en mí que mi humor brota a partir de situaciones de crisis y de dolor, ¿no? Como que todo se potencia, todo se condensa y a mí eso me hace concentrar más. Por ahí en tiempos más livianos me concentro menos y sale un humor quizás menos conmocionante para mí, pero cuando hay estos tiempos trabajo, si se quiere, trabajo mejor. Es horrible decirlo, pero como que trabajo más concentrado y reacciono y el enemigo es más claro, ya sea un enemigo invisible como es el virus, o el enemigo visible, que es la gente de mierda que aprovecha esta circunstancia. Entonces, con esos enemigos visibles e invisibles, poniéndonos entre la espada y la pared como sociedad y como individuos, mi humor fluye de una manera urgente, mejor, peor, distinta, pero es una cuestión más que nada técnica. No es que a mí me haya revolucionado la ética y la estética todo este periodo. Por supuesto que nos va a dejar esquirlas como individuos. Vos sabés, Miguel, digamos, yo pienso de que en la idiosincrasia del pueblo argentino hay un poco también de mirar con cierta sorna nuestras propias insuficiencias o nuestros propios problemas. Y yo creo que hacia la cultura popular, hacia la cultura popular también tener capacidad de, frente a las situaciones más difíciles, tener optimismo, tener voluntad, tener fuerza, por lo menos en los sectores populares. Y me parece que en eso quien hace humor, quien caricaturiza la realidad, ayuda también a paliar un poco el dolor que implica la pandemia, ¿no? Yo creo que lo que por ahí ayuda es ver que alguien está produciendo con los radares bien prendidos, con las antenas bien armadas, digamos, atento a lo que está pasando en la calle y poniéndole forma a cosas que no tienen forma muchas veces. Entonces la gente medio que agradece que uno con sus implementos, con sus herramientas del laburo, le pongas forma a aquello que no tiene forma, ¿no? Que pongas aquello que es un fantasma, una nebulosa, no digo del virus, sino lo social, aquello que parece que tiene una forma, pero la gente no tiene la capacidad de ponerle, uno lo dibuja y cuando lo dibujas y le pones un humor, le bajás un poquito el poder a ese fantasma. Parece que eso es lo que más se agradece en cuanto al acompañamiento sentimental de nuestro laburo, ¿no? Porque es verdad que hay muchos artes y hay artes que no han podido dar a luz, ¿viste? En estos tiempos. El teatro era súper necesario, pero no podías ir al teatro. Entonces tenías que ver por streaming, pero ya no es lo mismo. En cambio, este laburo, que no se ha modificado mucho, porque si bien no sé, podés no tener el papel, pero lo tenés en las redes, ¿viste? A mí lo que me ha pasado es eso, que mis laburos hasta han tenido más urgencia de llegada, de salida y de llegada, al estar tan frente a esta porquería, a esta pantalla todo el tiempo. Es como una especie de... La pantalla te pide, antes te pedía el papel, te pedía la redacción, ¿viste? Y ahora te pide la pantalla. Y vos también obtenés mucho, al estar tan encerrados, obtenés mucho de los ecos del laburo por este bar, el bar El famoso, que tenemos todo el tiempo enfrente.
El bar. Mejor no hablemos del bar, ¿no? Oye, una cosa. Yo quiero volver a los bares. Ahí está bien, ahí está bien. Claro, es un bar distinto, digamos, un bar claro. Miguel, vos sabés que aparte, con esto lo engancho con lo que dijo Eduardo, y lo engancho con mi vieja profesión. El humor es una vía de escape, entonces la gente con el humor puede tapar sus angustias, puede, digamos, derivarlas, y por eso me parece que es tan importante el laburo de ustedes, el laburo tuyo en especial y el laburo de los humoristas que permiten pensar con una sonrisa, ¿sí? Yo creo que a veces pensar, a veces reflexionar, pero muchas veces el humor llega como una especie de alivio. Claro. Es un alivio. Descarga, sí. Sí, como una descarga. Y hay distintas capas de ese humor y distintas capas de alivio. Por ejemplo, es muy necesario hoy eso que yo no produzco ni produciré y que rara vez consumo, que son los memes. Es muy necesario hoy el meme. ¿Qué es el meme? El meme, a diferencia del laburo nuestro, es una producción anónima, inmediata, instantánea, con mucha pegada, pero que se evapora en cuanto se evapora el acontecimiento, la novedad del acontecimiento, ¿no? Entonces es como un gas necesario que después aminora su poder, pero que cuando aparece tiene más poder incluso que el humor reflexivo, ¿no? Es muy necesario como catarsis, es muy necesario como el chiste del velatorio, ¿no? Es muy necesario el meme, pero no deja más de huella que esa, no deja autoral. Quizás alguno llegue a ser célebre, pero no hay autor detrás. Hay mucha cobardía también, porque al no haber autor, ahí decir lo que quiera, total, ¿quién te va a filtrar? En cambio, lo que elaboramos nosotros tiene un filtro cada vez más rígido, más extremo, ¿viste? Que es las redes te juzgan por cualquier palabra que pusiste de más, te enjuician, está lleno de malos entendidos. Y bueno, pero todo esto para decir que el humor en general es, en estas situaciones espantosas, es como un alivio. Es, alguien por lo menos se está riendo de esto, le está quitando miedo a esto. Eso es el humor. Le está quitando miedo, se permite hacer una mirada que no es la dramática, ¿no? Que no es la del periodismo oscurantista. Sí. ¿no? Sí, está claro. El arte ilumina aquello que los demás, la sociedad, el sentido común, el día a día, la urgencia, oscurece. Sabemos que te tenés que ocupar, Miguel. Saludos. No, realmente muy lindo, muy agradable, y me parece que es muy interesante lo que decís, porque en realidad no es escapismo lo que estamos haciendo, es mirar en un sentido irónico la realidad y tratar de proyectarnos nosotros mismos para ver cómo mejoramos. Te agradecemos muchísimo, Miguel, la verdad. Bueno, gracias. Buenísimo, y desde ya... Volvamos al bar. Volvemos al bar. Volvamos al bar en algún momento, Miguel. Hay una canción de un grupo argentino muy interesante que se llama, el grupo se llama Los Espíritus, y hay un tema que se llama Lo echaron del bar, pero lo echaron del bar por cargoso y por borracho. Bueno, tratemos de que nos echen de ese bar y no del bar con B corta. Un abrazo grande y buen fin de semana, Miguel. Fuerza, nos vemos. Gracias. Chao, Eduardo. Chao. Bueno, ¿qué le pareció? Ahora viene la parte seria del programa. El fino analista político. ¿Pero qué te pareció, Rey? Me pareció muy interesante, muy ácido, como tiene que ser un humorista que caricaturiza la realidad. No es fácil la situación que estamos viviendo, pero creo que hay que ponerle voluntad de que vamos a salir, y me parece que en eso ayuda también el humor, ¿no? Me pareció muy acertado lo que le dijiste, de que la vía de escape y ayudar que la gente, aparte de pensar, tenga una sonrisa, ¿no? En lo que ve. Bueno, presente al fino analista político. No, tenemos un amigo, Ricardo Rubier, realmente
una persona que es un fino analista político, en serio, esto sin humor. Ricardo siempre nos ayuda mucho a pensar y bueno, espero que nos ayude a todos a pensar hoy sobre la realidad. Estamos en realidad en unas horas muy de definiciones de la política, ¿no? Se están cerrando las listas en estas horas, se cerraron las alianzas hace una semana. Básicamente se ratifica, no sé si Ricardo comparte, un agrupamiento de dos grandes bloques políticos en la Argentina y después, por supuesto, hay otras expresiones minoritarias, pero la derecha agrupada en, ¿cómo se llaman ahora? Cambiemos. Juntos se llaman. Ni yo todavía me lo aprendí, juntos. Juntos, revueltos, para ganar. Muy bueno, y para eso pagan. Sí. Y pagan mucho. El spot de campaña de Santilli. Increíble. No. Bueno, dale, lo escuchamos. Me empiezo a reír y no paro. Bueno, y después el otro gran bloque es el Frente de Todos, que ha ratificado su voluntad de permanencia. No es poco, con 2 años de gestión podría haberse generado en una crisis tan grande como la que vive la Argentina, podrían haberse generado rispideces. Creo que eso se viene manejando en esa coalición de gobierno y en la coalición política. Las diferencias se vienen administrando, me parece bien, administrando las diferencias. No quiere decir que han desaparecido las diferencias. Y hay paz social, que no es poca cosa. Pero lo escuchamos a Ricardo, intercambiamos sobre la base de sus análisis, qué es lo que ocurre en la opinión pública, cómo están las encuestas, qué perspectiva tiene la Argentina para los próximos meses. Bueno, mucha suerte con el programa. Gracias. Digamos, la situación argentina, la complicación de la situación tiene que ver fundamentalmente con 2 factores, que uno es el económico, en buena medida heredado de los 4 años del gobierno de Macri, y otro que es inesperadamente la situación pandémica que comienza en marzo, 19-20 de marzo de 2020. Las 2 cosas unidas, indudablemente, se multiplican, no se suman, multiplican. En el sentido de que, indudablemente, el factor sanitario, es decir, lo que yo le llamo cuarentenas encadenadas. Cuando fue la primera cuarentena, alrededor del 19-20 de marzo, el gobierno, oficialmente nos enteramos todos de la existencia de la pandemia. Todos pensamos, o casi todos los argentinos, pensamos que en 45 o 50 días esto terminaba. Más, había hasta cierto entusiasmo, a las 9 de la noche aplaudíamos al personal de salud. Al encadenarse las cuarentenas y caerse el imaginario de ilusión de que esto terminaba, esto afectó el humor. Y afectó también la economía, obviamente, porque significó un parate y una recesión prolongada. Por eso digo, tengo un efecto multiplicador más que de suma sobre lo económico. Y hoy en día la recesión, la crisis, la inflación, central este tema es central, la inflación. La recesión, la incertidumbre respecto al empleo, a la recuperación de la actividad, indudablemente esto modificó el humor colectivo, puso a la pandemia casi en un segundo lugar. Más, yo distingo hoy la pandemia de la vacunación. Para mí hoy ya son cosas diferentes. Con la pandemia convivimos, como se convive en una guerra prolongada. Terminás conviviendo, el vecino termina, ¿no?, conviviendo. Pero el ritmo de vacunación pasa a ser muy importante por el elemento compensador que tiene la vacuna respecto a la posibilidad de enfermarse. Entonces, obviamente la ansiedad por la vacunación, el aumento del ritmo de vacunación, que por otro lado es registrado por las encuestas registran de que la población mayoritariamente ve que hay más vacunas y ve que hay más ritmo de vacunación,
¿no? Se nota que hay más ritmo. Eso se percibe incluso en los grupos familiares, en el vecino, en el amigo, Se en el compañero de pregunta, trabajo. Claro. che, ¿te vacunaste? ¿Estás con la primera o estás con la segunda? Sí, sí. Ahora viene la ansiedad por la segunda, ¿no? Ahora viene la ansiedad por la segunda. Se traslada la ansiedad por la segunda, sin duda. Entonces, esto es un tema que, estos dos temas caen sobre todo sobre el gobierno. También caen sobre la oposición, pero indudablemente sobre el gobierno, porque el gobierno tiene la responsabilidad de conducir el país en estas circunstancias. La inflación es el punto culminante, decía yo, porque ataca directamente al hombre y a la mujer, ¿no? Que van al mercado, que van al supermercado o que no le alcanza el sueldo hasta a fin de mes. Esto es lo que más se está golpeando. Hoy en día es lo que más se está golpeando. O sea, es que hablé con un asesor del presidente. Me pareció interesante que tengan conciencia de este tema. Me decía, lo de la vacuna lo estamos manejando, lo estamos administrando, está llegando, podemos acelerar los ritmos, pero el efecto dura poco tiempo cuando uno va al supermercado. La realidad, pero es bueno que a nivel presidencial o de los asesores presidenciales lo tengan claro. tengan conciencia de esto que decimos. Entonces, digamos, la conclusión que uno puede sacar en términos políticos con elecciones próximas, si uno analiza la cuestión desde una lógica pura, racionalismo puro, dice, no, el gobierno no puede ganar las elecciones. Con todo lo que acabo de decir, no puede ganar las elecciones. Eso, digamos, es un pensamiento lineal. Ahora, en realidad, las sociedades no funcionan con pensamientos lineales, es más complejo. En los grupos se ve, en los focus grupos se ve, hay mucho enojo de la gente, pero muchos de los que están enojados van a votar al gobierno. Ahí es donde la linealidad se te rompe. Entonces tenés que ver, no, esto es más complejo. ¿Por qué? Y decir, y bueno, ¿y por qué ese que está enojado va a votar al oficialismo? Porque no ve alternativa, porque no hay capitalización. Porque enfrente no hay nada. No hay nada. O porque está el fantasma de Macri. Digo fantasma porque a esta altura Macri pasa a ser más un ícono que una realidad. Claro, porque fíjate que la reta, su propio, salvo el Bullrich, algún otro, de los duros, hay un amplio sector del Frente de Juntos que lo que quiere es jubilarlo a Macri, sí, ponerlo en segundo plano. Sí, yo te diría casi que le sacó el banquito, ¿no? Claro, entonces, eso es lo que hace que, por eso digo, la elección es compleja, porque en realidad uno vota eligiendo opciones, sobre todo el voto blando. ¿No? ¿Vos no ves, Ricardo, que pueda pasar algo como pasó en Perú o en Chile? Que aparezcan, porque yo te digo, Chile aparentemente había partidos o coaliciones más o menos instituidas. En Perú, si uno lo mira, también. Y sin embargo, hubo una especie, para mí, en las últimas elecciones, de pateo de tablero. Acá no se ven tantas alternativas, pero yo por lo menos pienso de que hay como una interpelación y un cuestionamiento hacia los partidos, hacia la política, hacia los políticos, sí, que por lo menos creo que hay que observarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso decía antes, en general, cuando en estas circunstancias a los oficialismos le va mal, ¿no? Hay un caso de ejemplo que uno cita a veces, que Churchill, siendo héroe, ¿no? Sangre, sudor y lágrimas, siendo el héroe, el hombre que dijo, enfrentó en su interna y dijo, no, vamos a pelear con los nazis. Perdió las primeras elecciones que hubo después de la guerra, las pierde. Sí, sí. O sea, que uno en estas circunstancias tiende a pensar que el oficialismo va a ser castigado. Ahora, vos diste ejemplos donde hay procesos, que también hay que decirlo, donde los procesos de contención se han roto. El caso de Chile, el caso de Colombia, ¿no? Se rompe. Y hay otros que están a punto. Están a punto, por eso dije lo de la paz social al principio. Porque hay países de América Latina, nadie puede asegurarlo, pero que da la impresión de que pueden estallar en cualquier momento en estallidos sociales fuertes. Fruto de la crisis multiplicada por la pandemia. O sea, la pandemia generó lo que ya había como crisis socioeconómica. América Latina bajó la inversión extranjera, bajó su participación comercial en el mundo. O sea,
O sea que América Latina vive una situación de empobrecimiento y de crisis que puede generar que en algunos países haya estallidos, que en la Argentina hasta el momento no hay, ni hay viso de que pueda haber. Bueno, yo creo que en ese sentido ha habido una política muy activa del gobierno para tratar de paliar las consecuencias de la crisis, de la pandemia, del achicamiento del intercambio comercial mundial, del achicamiento del mercado interno. Y además, en no muchos países tenés organizaciones sociales, CGT, CTA, movimientos sociales, que funcionan como contención. Funcionan como protesta, interpelación al gobierno, pero también funcionan como contención de una paz social, digamos, que se mantiene, que se sostiene. Pero lo que te dijo Eduardo me parece que es clave. Si el gobierno no entiende lo económico, no hay vacuna que te salve. No hay vacuna que te salve, exacto. Porque me parece, la charla que tuvimos hace un par de semanas por Instagram, vos tuviste unos conceptos realmente clarísimos sobre que vivíamos en peligro, ¿no? Sin ser tremendistas, pero como una Argentina complicada, ¿no? Sí, en peligro porque además, digamos, por ahí no pensemos en un caso de una pueblada, pero pensemos en términos políticos. La Argentina vive un empate estratégico, ¿no? Lo que Portantiero en su momento llamó empate estratégico. O sea, acá terminás jugando entre 34 y 35%, te vas a 48% cuando hay negatividad del otro lado. O sea, tenés un Macri del otro lado, gracias Macri, me llevo caja de empleados, me llevo los votos y llego a 48%. Si no, lo que tenés, 30 y pico, y vas viviendo ganando y perdiendo elecciones, ganando y como digo yo, el populismo tiene una contradicción. El populismo, peronismo, el populismo tiene una contradicción. ¿Cuál es? El populismo necesita continuidad. En cambio, el régimen político liberal está preparado para la alternancia, no para la continuidad. Lamentablemente tenemos que despedirlo. No. Y usted habla mucho. A usted le gusta. Encima, que habla, la rompe. Invítalo más seguido. Lo vamos a invitar y también, vos ves, un último concepto te pido, vos ves que ya se van afirmando en este momento tendencias en el electorado más o menos firmes. Hay 2 o 3 tendencias que aparecen y que preocupan. En términos del resultado electoral, yo te diría, hay una marca, o esa es una tendencia, hay una marca electoral que pesa más. Lamento usar esta palabra porque es de marketing comercial, ¿no? Hay una marca que vale más que Frente de Todos. Correcto. Frente de Todos vale más que Juntos por el Cambio o que Juntos porque Cambiemos. Esto es un valor. Es decir, vos arrancás la elección con un piso más alto que tu adversario. Bien. Esto es una ventaja. Ahora bien, todavía hay muchos indecisos, todavía hay muchos enojados que no saben a dónde van y se percibe de parte del peronismo, kirchnerismo, a diferencia del 2003, 2004, 2005, pérdida de influencia en el tramo de 16 a 29. Bien. Ese sector que con tanto entusiasmo acercó a la política, se acercó a la política a partir de Néstor Kirchner y a partir del 2003, 2004, 2005, hoy en día no está. Gracias, realmente te vamos a volver a invitar seguro, y antes de las elecciones y antes de las PASO, nos vamos a la pausa comercial, como dirían, y volvemos con otro invitado estilo Ricardo y Miguel, un invitado pesado, el fiscal Federico Delgado. Muy bien. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. ¿Se le puede hacer juicio a un fiscal? Sí, desde el punto de vista. ¿Se puede? Se puede. ¿Puedo? Ah, pero vos. Yo. Bueno, se lo Usted puede. sabe, lo saludo, buenas tardes, le voy a hacer juicio por plagio. ¿Por qué? ¿Usted sabe cómo se llamó mi tesis en Francia? No sé. No. La mentira en el discurso político. Ah,
Y yo escribí hace poco. No sé, digo, porque usted acaba de escribir un artículo sobre la mentira de la política. Entonces, digo, me plagió, entonces voy por Delgado y me hago famoso, porque como usted sale tanto en televisión, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por invitarme. Me gustaría leer su tesis, conocerla. Yo se la voy a dar para que usted la lea. No llego a su nivel, pero bueno, usted tampoco la conoce. No la conozco. Mire que yo le doy ahí. Ahora después que el fiscal Delgado dijo que la quiere conocer, me obliga a pedírtela también. Mirá el libro que tiene Delgado atrás, que es el que escribió él, La República de la Impunidad. ¿Cómo está, Federico? ¿Bien? Muy bien, gracias por invitarme, un placer, de verdad, gracias. Un gusto para nosotros. ¿Qué tema el de la justicia en estos tiempos, ¿no? Cuando la gente tiene tan poca credibilidad? Te pongo, digo ustedes, porque estás adentro del aparato judicial. Obvio. Pero la gente no cree nada, ¿no? Nada, es tremendo. Y yo creo que uno de los errores que cometemos, lo hemos hablado con vos, es que pensamos solamente la clave de la crisis de la palabra judicial en términos de la eficacia, que hay malos jueces, malos fiscales, tarda mucho tiempo, y eso es verdad. Pero a mí me parece que hay una cosa que es anterior a eso, que es más grave, es la tesis de mi libro, es polémica, pero me parece que en Occidente en general y en Argentina en particular, la justicia está cumpliendo una función para la que no fue pensada, como aparato, digo, ¿no? Más allá de los buenos jueces y los buenos fiscales. Me parece que el poder político requiere una cuota de impunidad para funcionar. Quiere decir que los dirigentes, en su sentido amplio, ¿no? Los dirigentes económicos, algunos dirigentes políticos, algunos dirigentes sindicales, quiero decir, la vida pública en general, necesita una cuota de impunidad, no pagar por algunas cosas que hace, y la justicia cumple esa función real. Es decir, además de resolver los juicios laborales, los juicios previsionales, además de resolver los juicios penales, hay una función distinta que tiene que ver con garantizar que el poder político funcione de una manera determinada, que es muy remunerativa para una élite muy pequeña y es muy hostil para la mayoría de las personas. Me parece que ahí hay un problema grande para pensar sin prejuicios, para discutirlo, yo no creo que es la verdad, pero para discutirlo con paciencia. Me parece que hasta que no discutamos esa función real, lo demás está bien que mejoremos, pero me parece que es como que la justicia, yo digo, se escapó un poco de la Constitución y hay que hacerla retroceder y embridarse de nuevo en la Constitución. Pero es una opinión mía, ¿no? Ahora, Federico, ¿no deberíamos pensar en este siglo XXI que hay que generar un debate y repensarnos como república, como país? Yo diría en términos constitucionales también. Absolutamente. La última reforma constitucional es de 1994. Hay más de la mitad de la población que ni indirecta ni indirectamente se ha comprometido con ese proceso porque o era menor de edad o muchos de los que estaban ya no están. Entonces, sí, a mí me parece que una de las cosas que nos ha pasado es que la palabra república, que no significa, hay una república que es aristocrática, pero hay otra que es popular. Y la república popular, la democrática, se define justamente por la posibilidad de civilizar el mundo, es decir, que la vida esté atravesada por la ley para que haya una instancia de igualdad, que haya derecho a la existencia garantizado, que haya reglas justas, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que desde ese lugar estoy de acuerdo, hay que repensar nuestra república, porque hay que construir instancias de participación que permitan salir de un lugar muy feo en el que el poder político, que es el poder nuestro, de los ciudadanos, está de alguna forma cooptado por algunas élites que obviamente usan el poder para sus fines específicos que no son los generales. Y me parece que lo que está en disputa es la capacidad de los ciudadanos de definir cuál es el bienestar general. Y para eso hay que construir, me parece, instancias de verdad, instancias republicanas de verdad, no la república esta que a veces me hace gracia que en el debate nuestro
cualquier intento democrático se lo tilda de antirrepublicano, cuando es al revés. Digamos, la república democrática supone el avance de la ley sobre privilegios, sobre poderes económicos, y sobre un montón de instancias en las que hay dominación. La república supone vivir sin pedir permiso. Desde el momento que hay dominación, no hay república. Yo creo que estoy de acuerdo, desde ese lugar hay que charlarlo con mucha franqueza con mucha humildad, repensarlo. O sea que con esto que decís, es una entelequia pensar que la justicia es independiente. No, para mí la justicia, digamos, en la Argentina, la justicia fue pensada, esto lo trabaja mucho mejor que yo Roberto Gargarella, fue pensada como un poder elitista. ¿En qué sentido? No solamente elitista por quienes la integran, sino porque fue pensada a fines del siglo XIX para garantizar una interpretación de la ley que sea compatible con los intereses de aquel entonces del roquismo, digamos, que fueron los que crearon el Estado Nacional, lo consolidaron. Entonces me parece que desde ese lugar ya la justicia hay un problema ahí de independencia en esa clave. Pero tampoco hay pluralidad, porque esto lo hablamos con vos, Ariel, muchas veces. Los problemas de designación de magistrados son muy altos, los problemas de medición de eficacia son muy altos, y los problemas para cambiar, aunque sean las personas, también son muy altos, porque ahí me parece que lo que hay es como una apropiación del sistema judicial, una apropiación de la vida institucional que está direccionada para intereses particulares que no son los generales. Entonces, desde ese lugar, me parece que totalmente estoy de acuerdo con pensar la independencia, la pluralidad, la igual aplicación de la ley, son cosas que hay que discutir en serio. Digamos, y para discutirlas en serio, no hay que tener miedo a perder algún tipo de privilegio. Estábamos hablando recién con Eduardo y con Ricardo, que te está escuchando, Rubier, del tema Etxeverre, que me parece que es un tema muy pesado. ¿Qué podés contar de esto que está ahora en la palestra, digamos? Nosotros tuvimos un tiempo, porque nuestra Constitución es muy sabia y distribuye el trabajo judicial de manera tal que ningún juez, ningún fiscal se lo puede apropiar. Pero al principio tuvimos el caso de la hermana del ex ministro Etxeverre, y fue un caso, para nosotros al menos, de una brutal explotación económica. Pero en clave, normalmente pensamos la cuestión de género como la mujer que sufre golpes o que tiene algún tipo de coacción física de parte de su compañero, y acá lo que vimos es una coacción económica que se llevó adelante utilizando algunos resortes de las instituciones provinciales de Entre Ríos, que en definitiva lo que apuntaban era que Dolores Etxeverre firme contratos o firme acuerdos en contra de su propia voluntad. Y no hay, yo al menos desde que trabajo en tribunales no vi muchos casos de una naturaleza tan asimétrica, en la que una persona muchas veces está constreñida a ir en contra de lo que dice el Código Civil por la presión contextual. Entonces, más allá de la cuestión humana y que se involucra ahí, de lo que dirán los jueces en definitiva, la primera impresión del caso era un caso realmente para pensar y para estudiar muchísimo, porque la coacción económica existe y no es algo que se debata demasiado. Pensamos la cuestión de género siempre en clave de violencia masculina y no en clave de este tipo de violencias que son económico e institucionales, que también son muy fuertes. Es un caso paradigmático, pero yo creo que esto tiene mucho que ver con ciertos sectores en los distintos ámbitos de actuación social, económica, judicial, que aparece este tema como una casta que se cree con derecho a determinar sobre la vida y las obras y la obra de las personas, ¿no? Ya sea un familiar, ya sea un supuesto subordinado, no nos consideramos, me parece, en un tono más de igualdad y de interacción y de construcción común. Me parece que este es un desafío muy grande para repensarnos en los desafíos de esta época, ¿no? Sí, yo justamente decía, porque lo que vos describís es justamente cosas que pasan en la sociedad, asimetrías de poder económico, de poder físico, digamos, diferencias sociales. Y justamente la República Democrática, la idea que tiene la Constitución es la intervención de la ley
para que esa vida social se transforme en civil. Si hay civil, está mediada por la ley, y justamente es la forma que tenemos de crear un ámbito de igualdad relativa que de algún modo intervenga para solucionar esas asimetrías sociales. A mí me parece que lo interesante de pensar esto, lo social, lo civil, mediado por la ley, es justamente esto, ¿no? De repensar cómo podemos hacer para que no haya personas que puedan incidir sobre la vida de los demás y que nos obliguen a veces a vivir pidiendo permiso. A mí me inquieta muchas veces que hay algunas de estas cuestiones que o la Constitución lo contempla o la ley la contempla, y sin embargo hay una sociedad que parece que se siente cómoda transgrediendo, digamos, tratando de violentar o forzar o parcializar la visión sobre estas cosas, ¿no? Sí, a mí me parece que es una cuestión por ahí un poco más sociológica, pero los argentinos tenemos por intuición, tenemos de cultura jurídica que nos hace cumplir la ley cuando está a nuestro lado y tratar de no cumplirla o de eludirla cuando se nos viene encima. Y eso me parece que nos pasa a todos. Lo vemos en la política, lo vemos, pero también nos pasa en la vida cotidiana nuestra. Estamos apurados y cruzamos la calle por la mitad y no vamos al semáforo o cruzamos con el semáforo en verde. Ahí hay problemas de cultura jurídica, pero también ahí hay mucho que tiene que hacer el Estado, ¿no? Me parece que ese es uno de los puntos de construir de verdad un Estado de Derecho tiene que ver con discutir la educación, tiene que ver con discutir las prácticas, y me parece fundamentalmente discutir los premios y castigos. A mí, yo doy el ejemplo nuestro en el Estado, ¿no? A fin de año nadie nos pregunta por la eficacia, nadie nos pregunta, che, ¿cuántos causas resolviste? ¿En cuántos no pudiste hacerlo? ¿Cuánto tardaste? ¿Por qué tardaste más? Acá tardaste menos, que son mecanismos, son incentivos institucionales que de algún modo nos llevan a que nuestro comportamiento se acerque a lo que dicen las leyes. Eso en nuestra vida pública no existe, y obviamente en nuestra vida privada tampoco. Me parece que eso es un desafío para construir colectivamente, pero creo fervientemente que ahí la palabra pública, la palabra del Estado, la palabra del funcionariado, tiene un peso muy importante para predicar con el ejemplo. Aunque sea una antigüedad, me parece que los buenos ejemplos son un camino inicial bastante plausible para empezar a pensar estas cosas. ¿Y es suficiente lo que se viene planteando desde el gobierno sobre el tema de la reforma judicial, o es simplemente alguna reforma parcial que, si no pensamos más globalmente el tema constitucional, no nos va a dar respuesta? A mí me parece que la reforma judicial que está ahora en el Parlamento a estudio básicamente está pensando en cómo disolver el poder de Comodoro Pi. Que eso me parece bien, hay que repensarlo, sobre todo porque la historia de los últimos 15 o 20 años nos demuestra, nos da indicadores muy fuertes de que eso está lejos de lo que plantea la Constitución. Ahora, lo que plantea el proyecto de ley básicamente es una división del trabajo judicial para que eso, en vez de que lo hagan 12 personas, lo hagan 40 y pico. Pero yo temo que esa intervención contingente, lejos de solucionar el problema, lo que haga es multiplicarlo, porque me parece que los hábitos, la cultura jurídica del sistema judicial, con intensidades diferentes, es bastante parecida y está atravesada por los plazos, por el lenguaje expulsivo, por la aplicación de la ley de manera dispar. Me parece que ahí hay un montón de matrices de comportamiento que se replican de manera diferente, pero básicamente son los mismos hábitos en toda la justicia, y que una intervención de este tipo probablemente termine con el problema de Comodoro Pi, pero es probable que los problemas subyacentes persistan, pero es mi opinión. Federico, te damos las gracias por esta charla en el segundo programa de Política de Estado. Prepárate para el juicio, porque todo llega en la vida, pero ahí tendríamos que escribir un acápite en el libro, que es Política de la Impunidad, porque esto tendríamos que escribir sobre República de la Impunidad, República de la Corrupción, porque una cosa no existe sin la otra, ¿sí? Es verdad, es verdad. Es verdad. Y realmente muchas gracias, porque cada vez que te convocamos venís, y no va a ser la última que estemos acá. En la próxima lo sentamos a Ricardo Fino, analista político del programa, que ya lo contratamos hoy para que esté permanentemente y para que te pregunte también sobre este tema de la justicia. Y realmente gracias, porque sabemos el laburo que haces y que sos un tipo que, a pesar de estar en Comodoro Pi, creo que venís de otros espacios, ¿sí? Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad. Gracias a ustedes,
y espero la tesis. Bueno, dale. Muy bien. Gracias. Escúcheme, Sigal, muchos mensajes, ¿sí? Que lo involucran a usted. ¿Ah, sí? Entonces, para terminar el programa... Bueno, no, usted... Fiscal, justamente. Un fiscal, claro. Claro, un fiscal y una abogada ya. Un médico, ahí no, de ese no hablemos. A ver, los leo porque alguna vez yo te dije, alguien me dijo cuando empezaba hace 27 años a hacer televisión, nunca rechaces a la gente que te saluda, porque la gente que te saluda es la que te da entidad. Pedro Ressels, economista del PC, Juan Carlos Fernández, un saludo, que los hace llamar usted, un saludo al profesor Sigal, me alegro por la vuelta a la televisión, sí, la extrañábamos. Oscar Crivari, peronista, me alegro que hayan puesto en órbita un espacio para pensar, por eso lo trajimos a Ricardo que está sentado ahí. El doctor Alberto Bassano, que fue secretario de un juzgado penal. Me alegra el debut en TV, como siempre, buenos invitados y buenos temas. Me gustó mucho el primer programa y los conceptos vertidos por Sigal. Se sigue por el buen camino. Abrazos. Licenciado Julián Ponicio, antropólogo, el programa muy dinámico. Bárbaro, me encantó la dupla. Qué bueno. Una pareja de fútbol. Ha nacido una pareja. Claro. Los felicito, es atrapante. Hablen de Cunita y la hormiguita. Mira, bueno, podemos tomarlo en el próximo programa. Mira vos, Walter Lorenzo, me gustó uruguayo, me gustó mucho el programa, será un éxito. Daniel Ferro, jefe de prensa de los trabajadores municipales de Avellaneda, felicitaciones por el programa, por la dupla y por la vuelta a la TV. Aldo Drueta de Misiones, periodista, aplausos, muy buen programa. Somos, se ven Misiones. El doctor Fabián González, que tiene un altísimo cargo en ferrocarriles y que aparte es profesor en la Universidad de Morón. Aplausos, éxitos. Alicia Aurora Bosa, bravo. Daniel Capa, mucha suerte. Luis Matos, muchos saludos a Sigal, con quien alguna vez milité. Éxitos. Adolfo Tripo de Mario Petito, bla, 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 bla. Paola Astroza, mucha mer, éxitos siempre. El doctor Oscar Gabriel Gómez desde Corrientes, éxitos, querido Ariel y Sigal, gracias doctor. El licenciado Eliseo Sardi, mucha suerte en este nuevo emprendimiento, traten el problema de prevención de adicciones. Bien, bien. Se impone, ¿no? Sí, sí. Tenemos un juez federal, Eliseo, para traer. Pablo de gente de Racing, bueno, alguien tenía que salir de ahí, muchos éxitos. Johnny Erkiewicz, éxitos en el nuevo programa, muy buena la pareja, bueno. Nico Nicotero, mucha mer. Fabián Eduardo González de Bahía Blanca, los veo en Bahía, mucha mer en el regreso a la televisión, buena dupla, abrazo a la distancia. Argelio Simón de Mar del Plata, justicialista de nacimiento, le encanta el programa. Norberto Santilli y Elda Cosoli de Del Carril, provincia de Buenos Aires, le gustó mucho, nos vieron por YouTube. Muy bien, la verdad que muchas gracias a todos los que nos han escrito. Siempre es un aliciente, también aceptamos críticas, no solo... Sí, aceptamos críticas y aceptamos esto que hablamos recién con Eduardo. Ya un minuto, che, viejo, no invitemos 3, invitemos 2 y podemos hablar un poco más. Esto que hablamos con Eduardo, aceptamos que propongan temas. Esto que propuso el licenciado Ponicio, de que hablemos de Cunita, de esta chica que fue interventora del PAMI, ¿no? La hormiguita viajera, que nunca sé de qué vive, ¿no? La diputada. Vive de eso. Está bien. Y de Santilli, hablemos de Santilli, de la propaganda de Santilli. Está buena, ¿eh? Che, Colorado, tanta guita hiciste en la política para hacer una propaganda así, pagar fortuna. Hay que mostrar el pelo. Bueno. O hay que tomar el pelo. Esa me gustó más. Esa me gustó más. Esperemos que la gente no se deje tomar el pelo. Está bien. ¿Sí? Porque ya nos tomaron el pelo mucho tiempo. ¿Sabe qué nos ha costado mucho? Y nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, como dijo Ricardo. Sí, así es. ¿Sabe qué me dijeron también? Bueno, que nos tenemos que ir, nos dicen. Pero que cómo vamos a hacer para mantener el nivel de invitado. No, lo vamos a mantener porque realmente yo creo que esta es una tribuna que va a ser cada vez más plural, que nos va a permitir pensar la Argentina y que va a convocar no solo a que nos vea mucha gente, sino que quiera participar mucha gente. Yo le agradezco mucho a los amigos que están viniendo, pero esos amigos también son muchos y tienen esta tribuna abierta.
Gracias por todo, gracias como decimos siempre o como dijimos en el primer programa por permitirnos entrar en su casa. Nos vemos el próximo sábado en Política de Estado.